Ah, ok, entonces estamos viendo las doctrinas que se encuentran en la Biblia, las creencias cristianas, que son 28 creencias, y de esas 28 creencias, entonces hemos visto que se dividen en 6 doctrinas, y esas 6 doctrinas son las siguientes. La doctrina de Dios, la doctrina de la humanidad, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de las últimas cosas. Eso es en todo lo que se divide, en eso se pueden conseguir o se pueden dividir todo lo que se encuentra en la Biblia, en esas 6 doctrinas. Pero esas 6 doctrinas están compuestas también de creencias. Y si ustedes tienen este libro, pues lo pueden comprar en Esto Creemos. Este libro en el índice, ahí pueden encontrar el listado de las 28 creencias en que se dividen. Entonces, ya estudiamos con el pastor Miguel Ángel Fuentes y con este servidor la primera doctrina en 4 sesiones, que fue la doctrina de Dios. Ahora hoy vamos a ver la doctrina de la humanidad, pero vamos a ver solamente la primera parte, que vamos a hablar de la creación. Y ya en la próxima clase vamos a hablar acerca de la naturaleza de la humanidad. Entonces hoy vamos a ver la creación, la creación. La Biblia da por sentado que Dios existe. Simplemente no se ponía a ver si Dios existe o si no existe, no se ponía a discutir ni a entrar en argumentos con ningún pensamiento filosófico, sino que simplemente da por sentado que Dios existe y que Dios creó todas las cosas. Entonces yo quiero que repasemos este pensamiento acerca de lo que dice la Biblia sobre Dios y sobre las cosas que Dios hace. Y les invito nuevamente para que inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, invitamos la presencia del Espíritu Santo en esta hora para que nos acompañe en esta meditación. En Cristo Jesús. Amén. Dice Deuteronomios 29:29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Es decir, lo que sabemos de Dios es lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Y lo que sabemos de la creación de Dios es lo que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Aquello que no ha sido revelado y de lo cual no sabemos, Dios no nos va a pedir cuentas. Pero lo que se ha revelado es suficiente para que entendamos cuál es el plan, por qué estamos acá, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y eso es lo más importante. Entonces yo quiero que recordemos que no podemos entrar en argumentaciones que no tienen un fin bueno. No podemos entrar en especulaciones para saber si existía el sol antes del primer día o no, porque no ha sido revelado, pero sí tenemos podemos llegar a unas deducciones bastante lógicas de acuerdo a los relatos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces yo quiero que miremos hoy Salmo 33, versículos 6 hasta el 9. En este himno, escrito por el salmista, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra, y todo el ejército de ellos. Cuando habla de ejército, pues se refiere a todo lo que existe dentro de los cielos. Y eso fue hecho por el aliento de su boca, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos, y abismos se refiere a lo profundo del mar. Versículo 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, tiemblan delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, las Sagradas Escrituras simplemente dicen que Dios habló y enseguida saltaron a existir galaxias enteras, nada más con hablar. Habla y enseguida aparecen las cosas. Eso se llama de la nada, crea de la nada, de su poder, del poder del aliento, del soplo de su boca. Eso se llama ex nihilo. Ex significa desde o fuera de, y nihilo significa nada. De ahí viene nihilista, o sea, completamente nada. Entonces, ex nihilo significa crear de la nada, es decir, de la palabra. Y aquí la Sagrada Escritura dice eso. Ahora, ¿cómo lo aceptamos? Por fe lo aceptamos.
Entonces, hay una serie de versículos en las Sagradas Escrituras que nos hablan muy claramente, textualmente, que Dios es el creador y que lo hizo por amor a sus criaturas. Entonces, como la Biblia no se pone a discutir si de verdad Dios creó o no creó y cómo creó, simplemente nos dice que creó, entonces estos versículos ustedes los pueden anotar, que les pueden dar una muy buena claridad cuando quieran estudiar el tema de la creación. Obviamente el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, capítulo 5, el capítulo 11, Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, el Salmo 19, el 1 al 6, el Salmo 33, 6 y 9 lo acabamos de leer. El Salmo 104 es un salmo maravilloso, es uno de mis favoritos. Está Isaías 45, 12, Hechos 17, 24, Colosenses 1, 16. Me faltó escribir ahí también Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Hechos capítulo 17, 24, Colosenses 1, 16, Hebreos 1, 2 y luego el capítulo 11, el versículo 3 y Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Estos textos soportan y declaran que Dios es el creador de todas las cosas y que las hizo con un propósito, que era el propósito de demostrar su amor a sus criaturas. Antes de que entremos de lleno a leer el tema de la de hoy, yo quiero que veamos un versículo bíblico. Quiero que leamos unos versículos bíblicos que son muy bonitos. Y voy a compartir la pantalla con ustedes estos versículos para que los leamos y luego entonces los podamos discutir un poquito más. El primer versículo que quiero compartir es Isaías 42, 22. Dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, o sea, sobre la redondez de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Está hablando aquí que Dios creó la tierra redonda y que Él se sienta sobre el círculo de la tierra. O sea que desde muchísimos años antes de que las personas que no eran de origen judío creyeran que el mundo era redondo, que la tierra era redonda, ya había sido revelado que la Biblia era redonda. En Job, capítulo 26 y versículo 7, dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Ya miles de años antes que los antiguos por allá griegos dijeran que la tierra estaba soportada sobre 4 columnas de fuego o sobre 4 elefantes o que era plana y que la sostenían Atlas, pues resulta que ya la Biblia había dicho que Dios cuelga la tierra sobre la nada. En Salmo 19, 1 al 6 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó, por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ahora, al ir al Salmo 104, dice, bendice alma mía a Jehová. Dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas,
el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, pero no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Abismo se refiere a las aguas del mar. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu estruendo se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fijaste. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que vierte los manantiales en los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, en sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. Y el Salmo 104 continúa dando una oda especial a Dios como creador. En Isaías 45:12 dice: yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Todas las estrellas están a mis órdenes. Es decir, que Dios las puso ahí en su debido movimiento, le puso las leyes de la física que las mueven, que las atraen, la gravedad, el espacio-tiempo, etc. Vamos a hablar de eso en un momento. Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el resto de los pasajes bíblicos que quería compartir dicen lo mismo. Sin embargo, vamos a estudiar esto. Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahí termina el relato de la creación que vamos a estudiar con detenimiento ahora en el capítulo 1 de Génesis. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos encontramos con que en el capítulo 1 de Génesis está el relato de la creación, pero aquí encontramos algunos problemas bastante serios para explicar. Porque, por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios hizo el sol y la luna y las estrellas el cuarto día. Vamos a leerlo. En el versículo 14 en adelante de Génesis capítulo 1, dice: luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche. ¿Para qué fueron creadas las lumbreras en la bóveda celeste? Para que separen el día de la noche. Y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. O sea, ¿qué es lo que nos sirve para marcar los días? El sol y la luna. ¿Cómo sabemos que pasa un día? Pues porque la Tierra da un giro sobre su propio eje. ¿Cómo sabemos que pasa un mes? Porque la luna le da la vuelta a la Tierra, una vuelta a la Tierra. ¿Cómo sabemos que pasa un año? Porque la luna y la Tierra le dan una vuelta al sol. Entonces, Dios, dice el versículo 14, dice Moisés que Dios hizo las lumbreras en la bóveda celeste el cuarto día, que sirven para marcar los días de las noches y para marcar las estaciones, los días, los meses y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas. Versículo 17, y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Separar la luz de las tinieblas, o sea que había luz y había tinieblas. Y el sol y la luna ayudaron para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19, cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Entonces, ¿cuándo hizo Dios el sol, la luna y las estrellas? De acuerdo al relato de Génesis capítulo 1, lo hizo el cuarto día. El sol ayuda a medir los días. Entonces, pregunta, si el sol es el que produce la luz, separa la luz de las tinieblas, separa el día de la noche, aquí está
en el versículo 14, dice, separa el día de la noche, para que separen el día de la noche, entonces hay luz y hay oscuridad. Y el que produce la luz que llega a la tierra es el sol. Y separa los días, marcan los días. Entonces fue creado el cuarto día. Entonces, ¿cómo hizo Dios para medir el primero, el segundo y el tercer día si todavía no había sol? Esa es una pregunta muy interesante, porque si nosotros decimos que no había sol en el primero, el segundo y el tercer día, ¿cómo podemos estar seguros que era un día 24 horas? ¿Cómo podemos decir entonces que el séptimo día es el sábado y que es sábado 24 horas, que fue el séptimo día después de que Dios hizo la creación? Y entonces se nos cae el argumento que tenemos o la creencia que tenemos de que el sábado es el día que va después del viernes, antes del domingo, y que es un día para guardar las 24 horas porque Dios hizo la creación en 24 horas, 6 días de 24 horas. Pero si no había sol el primero, el segundo y el tercero, ¿cómo podemos sostener ese argumento? Adicional a esa pregunta, tenemos otra pregunta. La pregunta está en el versículo 3, que es el día número 1. Dice, y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz, ¿ok? No sabemos de dónde venía la luz, porque el sol lo hizo en el cuarto día. Algunas personas dicen, no, eso venía de Dios. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Y cayó la tarde, y llegó la mañana, y ese fue el día primero. Entonces, ¿cuál fue la luz que hizo Dios el primer día? Si el sol, que es el que da la luz, lo hizo hasta el cuarto. Y cómo hizo para medir el primero, el segundo y el tercer día si el sol apenas lo hizo hasta el cuarto día. Entonces, esas son unas preguntas que son muy importantes y que si no sabemos cómo responderlas, vamos a tener dificultades para poder sostener que la creación fue hecha en 6 días literales de 24 horas. Entonces, aquí tenemos unas situaciones interesantes. Vamos, antes de continuar con la lectura completa del capítulo 1, vamos a ver otros puntos aquí en el PowerPoint que tengo, para que lo analicemos antes de que continuemos. Entonces, dice los versículos que leímos, hemos encontrado que Dios, ¿ya están viendo? Sí. Dice que los versículos que leímos declaran a Dios como creador de no solamente la tierra, sino del sol y la luna y las 10 estrellas y todas las galaxias y todo el ejército de los cielos, es decir, que Dios es el creador de todo. Aquí tenemos una representación a mano alzada de la galaxia y en este pedacito aquí está el sistema solar. Y en ese sistema solar, uno de esos planetas es el planeta Tierra. Sol, Mercurio, Venus y Tierra. Luego viene Marte y luego continúan todos los planetas del sistema solar. Entonces, encontramos que todo lo que existe, todos los mundos, fueron creados por Dios. ¿Ok? ¿En qué día los hizo? Si los hizo el cuarto día, entonces, ¿dónde vivía Dios y los otros seres de otros mundos, si es que existen antes del cuarto día de la creación? O sea, ¿la Tierra fue hecha primero o fue una creación posterior a otros mundos que ya existían? Entonces, vamos a leerlo con detenimiento ahora para poder contestar las preguntas. Encontramos que Dios puso la tierra sobre la nada, la tenía colgando sobre la nada. También vemos que Dios le hizo los fundamentos a la tierra, le puso la fundación de lo que está hecho en su corteza, en la parte de adentro, y tiene su campo magnético que crea la gravitación y que es una constante universal del mismo material que están hechos todos los demás planetas en cuanto a la contextura, para poder mantener la gravedad en el espacio-tiempo, para que puedan estar juntos y no estrellarse uno contra el otro y poder rotar. Ahora, el relato de la creación como tal es un relato muy, muy interesante. Y pues vamos a leerlo, pero tengamos claro que lo que ya vimos es que Dios puso los límites del mar, puso los fundamentos de lo que hay por debajo del mar, colgó la tierra sobre la nada, y que creó también el resto de los planetas y todo lo que existe ahora. La luz. La luz viaja a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Para que el rayo de luz que sale del sol llegue a mi ojo, se demora aproximadamente 8 minutos. 8 minutos se demora porque la distancia entre el sol y la tierra no es tanta, comparado con el resto del universo.
Pero la estrella del Alfa del Centauro, que es una estrella que está en la constelación de Orión, para que llegue a la Tierra, la luz se demora 70 años, 70 años de la Tierra. Se demora en llegar un rayo de luz que sale del Alfa del Centauro para llegar a mis ojos para poderla ver. Es decir, y es la estrella más cercana. Ahora, imagínate las otras estrellas que están más allá. Es decir, que cuando los científicos nos dicen, cuando usted sale en la noche y mira hacia las estrellas, lo que usted está viendo ahí es una fotografía del pasado. Usted está viendo lo que ocurrió hace 70 años en la estrella Alfa del Centauro. Hay otras que pudieron estar ahí hace 100 años, 200, 300, incluso, perdón, hasta 400 o 500 años. No sabemos cuánto. Porque la velocidad de la luz se demora en llegar a la Tierra y entonces esa estrella no es visible sino hasta que el rayo de luz llega acá y la podemos ver. Ahora, si Dios hizo las estrellas el cuarto día, entonces Adán, cuando abrió los ojos, cuando nació el día, cuando fue creado el día sexto, miró hacia el cielo y no pudo ver ninguna estrella, solamente el sol y la luna, porque si las estrellas fueron creadas el cuarto día, entonces la luz no había podido alcanzar a llegar todavía a la Tierra, que se demoraba nada más de la estrella más cercana, se demoraría 70 años. Entonces tendría que cuando Adán tenía 70 años empezó a ver más estrellas y empezó a crecer. Entonces algunos han pensado que Dios pudo haber creado la luz en tránsito, que cuando Dios la creó ya la luz venía viajando, ya venía de viaje. Todo eso es viable, pero la Biblia lo dice. Vamos a leer el texto bíblico y vemos cómo el Señor nos lo explica. Entonces vamos a leer este texto de Génesis capítulo 1, que es sumamente apasionante y es espectacular. Entonces, leámoslo. Dice Génesis capítulo 1. En el principio, versículo 1 del capítulo 1. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces ahí está, que creó todos los cielos y también creó la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La expresión en hebreo es tohum abohum, que significa que estaba completamente desordenada. O sea, todos los elementos de la tierra estaban mezclados en un solo polvo, un solo polvo cósmico ahí, y vacío, es decir, que no tenían orden. Dice, y las tinieblas, es muy importante ver las tinieblas porque las tinieblas el Señor las aclaró el cuarto día para poder ver los astros. Entonces vamos a ver, las tinieblas cubrían la faz significa la cara, en inglés se dice face, o faz en español, faz, la faz del abismo, o sea, de las aguas, del mar, de todo ese revueltijo de ese caldo que había ahí en la tierra, desordenado y vacío. Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí encontramos que la primera frase dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto. El versículo 2 dice, y la tierra está desordenada y vacía. Pudieron haber pasado miles de años, o millones, o solamente 10 minutos, no lo sabemos. Como no se nos ha sido revelado, pues no lo vamos a discutir. Sin embargo, Dios creó las cosas ya con apariencia de edad. Entonces estaba desordenada y vacía, la tierra estaba toda desordenada. Versículo 3, el Señor empieza a ordenar. Y entonces ahora dice, y dijo Dios que haya la luz. Pregunta, ¿ustedes creen que el tiempo, la manera como nosotros medimos el tiempo, ¿ustedes creen que el tiempo es infinito o que el tiempo tuvo un comienzo? Pues todos los humanos creían que el tiempo era infinito. Hasta que por allá en 1962 un científico se le dio por decir que no, era imposible que el tiempo fuera infinito, porque si fuera infinito nunca hubiéramos podido llegar a hoy, estaríamos todavía por allá sin llegar a hoy. No se puede atravesar ningún sistema que sea infinito. Es decir, imagínense que están enfrente de una biblioteca y tienen, usted está parado en la mitad y tiene infinito número de libros hacia la izquierda e infinito número de libros hacia la derecha. Usted no puede atravesar toda esa infinidad para llegar a donde está hoy. No puedo, es imposible. Entonces tuvo que haber un comienzo para que a partir de ese comienzo tú puedes llegar y contar y llegar al día de hoy, 1 de septiembre del 2021. Entonces es imposible que el tiempo sea infinito. Sin embargo,
aquí hay un asunto, una definición de tiempo, y ahí hay una definición que a mí me gusta. Uno va a los diccionarios, algunos diccionarios incluso no ponen la palabra tiempo, porque es tan difícil definirla que algunos se la saltan, no están en los diccionarios. Hay otros diccionarios que intentan, ¿cierto?, dar una definición y ejemplos de cómo se puede utilizar la palabra tiempo. Pero una definición que me gusta bastante es una que dice que el tiempo es aquello que impide que todo ocurra al mismo tiempo. Pero eso es como una forma de chiste. Pero el tiempo realmente es una medida de cambio. Así como el termómetro nos ayuda a medir la temperatura, el tiempo nos ayuda a medir el cambio. Entonces, por ejemplo, a las 7:48, el pastor Sánchez tenía la mano en el borde izquierdo de la pantalla. Entonces ahora pasamos y ahora la tengo en el otro borde. Entonces podemos decir, a las 8:48, el pastor tenía la mano en el borde derecho, izquierdo, y ahora la tiene en el borde derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en medio? Hubo un cambio. ¿Pero qué pasó en ese cambio? Entre un cambio y otro ocurrió lo que llamamos tiempo. Tiempo, eso es lo que pasó, tiempo. Ahora, Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no cambia. Dios nunca cambia, por lo tanto no está sujeto al tiempo. Y como Dios no está sujeto al tiempo, entonces para él el tiempo no cuenta. Y algo que fue espectacular y que nos abrió los ojos a todos en la década de los años 90, en el año 91, entre el año 91 y 95, cuando se inventaron los dispositivos GPS o de posicionamiento global satelital para colocárselo a los aviones o los carros o tenerlos en los aparaticos para no medir las coordenadas de un lugar, nos dimos cuenta que el tiempo en la estación espacial o en el satélite va a una velocidad diferente al tiempo que ocurre aquí en la Tierra. Y por lo tanto, en el algoritmo matemático, en el código del lenguaje que tenemos que escribir para colocárselo al software del GPS, tenemos que calcular la velocidad en que la estación espacial va de acuerdo al eje de la Tierra y hacerle la resta al algoritmo matemático para que él pueda darnos en tiempo real la posición real en donde yo estoy, porque el satélite está en esta posición en este momento, pero cuando los 4 segundos que se demora a la velocidad de la luz viajando la onda sonora o la onda, el rayo de comunicación de mi aparato satelital al satélite regresar, han pasado 4 o 5 segundos y entonces ahora ya el satélite no está ahí, ya está más corrido para otro lado por la velocidad que lleva. Entonces, matemáticamente hay que hacer una alteración a la calculadora para que él calcule exactamente la posición exacta, porque el tiempo es relativo. Allá va a una velocidad diferente a la velocidad de acá, y así pasa en otros planetas. Los científicos ahora han descubierto que el tiempo es relativo, y Albert Einstein ya lo explicó bastante bien en la teoría de la relatividad especial. Pero como no estamos hablando de la física hoy, sino que estamos hablando del relato de la creación, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando Dios hizo un objeto que estaba sujeto a cambio, es cuando empezó el tiempo. Y ahora sí pudo medir los días de la creación. Cuando Dios hizo un objeto que estaba sujeto a cambio, entonces ahora sí empezó a medir el tiempo. Empezó el tiempo tuvo un comienzo. Algunos científicos lo han llamado como la gran explosión o el Big Bang. Algunos otros lo han llamado simplemente como la creación de Dios. A partir del momento en que el Señor permitió que las cosas tuviesen un espacio-tiempo donde se pudieran mover, entonces empezó el tiempo a correr. Empezó el tiempo y entonces ahora nosotros lo medimos en esa distancia. 365 días por año y luego lo medimos por año. Pero ¿cuál fue esa luz que hizo Dios el primer día? Ya lo vamos a contestar. Versículo 6 dice, luego Dios dijo que haya algo firme. En otras versiones dice un firmamento, donde Dios pone la firma, por eso se llama firmamento, porque ahí pone Dios su firma en el firmamento. Pero realmente es un espacio, una expansión. Versículo 6 dice que haya algo firme en medio de las aguas. ¿Cómo así aguas? Dice, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, un espacio, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron debajo de la bóveda. Y fue así. Eso fue en versículos 6 y 7. Y el 8 dice, y Dios llamó cielo a la bóveda, o sea, llamó al espacio que quedó entre una agua y la otra, lo llamó el cielo. Y para nosotros el cielo está para arriba, ¿verdad? Entonces encima de ese cielo había agua y debajo quedó más agua.
y cayó la tarde y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Entonces, ¿qué hizo Dios el segundo día? Hizo un espacio entre las aguas que estaban debajo del espacio y las aguas que estaban encima y, y llamó a ese espacio el cielo, el aire que nosotros vemos hoy. Versículo 9. También dijo Dios ahora que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos. Es decir, Él puso las aguas que están encima del cielo, las dejó quieticas, y las aguas que están debajo del cielo ahora las puso en un solo lugar, y luego dice, y que se descubra suelo seco. Y fue así. Y a los secos llamó tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué hizo Dios el tercer día? Hizo suelo seco que lo separó de las aguas. Pero fíjate que Dios no está creando algo nuevo, simplemente está separando lo que ya había creado desde un principio y que estaba desordenado. Por eso tiene apariencia de mucha edad. Cuando usted toma una roca y la mide por el carbono 14 o por cualquier sistema de medida de tiempo, tiene miles de años, pero porque cuando Dios lo creó ya venía viejo, ya lo creó maduro. Y entonces, en versículo 11, después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den su fruto según su género, y cuya semilla esté dentro de ellos. Es decir, cuando Dios hizo el árbol de mango, ya lo creó con la semilla por dentro y lista para ser sembrada otra vez. No creó la sola semillita. Por eso cuando esa gente que pregunta por ahí que qué fue primero, si el huevo o la gallina, es porque no han leído a Génesis que cuando Dios creó la gallina ya la creó con el huevo por dentro, al mismo tiempo. Es decir, cuando Dios creó las cosas, las creó ya maduras, con apariencia de edad. Ya tenían suficiente edad. Si tú hubieses estado vivo el día que creó los árboles grandes, gruesos, y hubieses cortado un árbol, ahí lo hubieses visto todos los anillos de edad, pero es porque cuando Dios los creó ya maduros, los creó ya en tránsito, la luz la creó en tránsito, es decir, ya los creó adultos, maduros. Versículo 12 dice, y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árboles que dan su fruto según su género, y cuya semilla está dentro de ellos. Y vio Dios que era bueno, y cayó la tarde, y llegó la mañana, y esto fue el tercer día. Entonces aquí lo que nosotros estamos observando es que el Señor está abriendo espacios. Realmente no está creando algo nuevo, simplemente está abriendo espacios. Abrió un espacio, abrió el espacio para meter el sol, la luna, las estrellas y todas las galaxias en un espacio, puso la Tierra ahí toda desordenada, es un espacio grande. Luego entonces creó el espacio-tiempo, o sea que empezó a contarse el tiempo, empezaron a girar, empezaron a moverse, las leyes de la gravedad, las leyes todas las leyes de la física. Y entonces ahora el Señor puso orden a la Tierra y empezó a crear el movimiento que hizo que la Tierra pudiese medirse los días. O sea, que ya estaba el Sol creado en el primer día, ya lo había creado, ya estaba funcionando para poder medir el primero, el segundo, el tercer día. El Sol ya tenía que existir, de lo contrario no se podía medir el día. Pero dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que había unas tinieblas que cubrían toda la tierra, impedían que la luz del sol llegara y no se podía ver el sol, ¿verdad? En la tierra. Pero en el cuarto día, dice aquí, luego dijo Dios que haya lumbreras dijo que haya lumbreras, no dijo que exista el sol, pero que haya lumbreras, es decir, que se quiten las nubes que están tapando las nubes de polvo volcánico negras que hacen que se oscurezca todo, que se desaparezcan para que aparezca solo seco, que aparezca y se pueda ver el sol. Y estoy leyendo de este libro que se llama Teología, Fundamentos de Teología, el tomo 4, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe. Es una enciclopedia de 9 tomos que escribió el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, y en la página 183 del tomo 4 dice que una de las teorías que tiene la iglesia y que ha adoptado, que se cree que es la más favorable de acuerdo al lenguaje y a las palabras que están en el libro de Génesis capítulo 1, dice que los cuerpos astronómicos habían estado allí todo el tiempo produciendo luz, pero desde la Tierra esos cuerpos estaban ocultos a la vista por una densa capa de nubes que la rodeaba. Estoy leyendo la página 183, perdón. Nube que la rodeaba, el firmamento acuoso que estaba arriba. A ver, voy a leer otra vez.
Dice, la primera, dice, los cuerpos astronómicos habían estado allí todo el tiempo produciendo la luz, pero desde la Tierra esos cuerpos estaban ocultos a la vista por una densa capa de nubes que la rodeaba, el firmamento acuoso que estaba arriba. En el cuarto día, esta capa de nubes o envoltorio acuoso se reorganizó para hacer más visibles los astros involucrados. Bueno, y ustedes pueden estudiar esto con más detenimiento después, pueden alquilar el libro, pueden buscarlo, pueden bajarlo. Hay una señora que se llama la señora Ellen White, ella escribe sobre este mismo tema con exactamente casi las mismas palabras en Dones Espirituales, volumen 4, Spiritual Gifts. Lamentablemente no está en español, no lo han traducido, pero en el tomo 4 de Spiritual Gifts, que es un librito pequeñito, se le cabe a uno en el bolsillo, un libro pequeñito, es el tomo 4. Ahí habla sobre esos espacios que Dios creó. El grande espacio para meter el sol, la luna y las estrellas. Luego crea el aire, ya hablando de la tierra como tal. Entonces abre el aire que está separando el agua de arriba del agua de abajo. Y el agua abajo y el aire, y lo llena con el quinto día los peces y las aves. Y luego el tercer día hace que el agua que está abajo se separe de la tierra y aparezca tierra seca y le aparezcan árboles y hierba verde, y luego lo llenó con lo que hizo el sexto, los animales que caminan sobre la tierra y el ser humano, porque Dios hace todas sus cosas en un orden perfecto. Versículo, vamos a ver, dice aquí en el versículo 20, cayó la tarde, llegó la mañana y fue el cuarto día. Versículo 20 dice, y dijo Dios, que produzca las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. ¿Por dónde van a volar? Por la bóveda celeste, la que ya había abierto el espacio en el día segundo. Dice, versículo 21, Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género y todo animal alado según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con esas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y se multipliquen las aves en la tierra. Y cayó la tarde, y llegó la mañana, y fue el día quinto. Entonces aquí nosotros estamos viendo una poesía muy bonita, en que fue escrito Génesis capítulo 1, donde el Señor abre un espacio y lo llena, abre otro espacio y lo llena. Entonces lo que abrió el primer día lo llenó el cuarto día, lo que abrió el espacio que abrió el segundo día lo llenó entonces el quinto día, y lo que abrió el tercer día lo llenó con lo que hizo el sexto día. Qué interesante esa forma de Dios, cómo crea tan bonitas las cosas. Y el versículo 24, luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivos según su naturaleza, su género, y bestias, serpientes, animales terrestres según su especie, y fue así. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y después entonces viene la creación del hombre, pero para la creación del hombre vamos a estudiarlo en la próxima semana cuando hablemos acerca de, no sé si la próxima semana, la hermana Olga ahora me corrige, si va a ser o no, que vamos a hablar acerca de la creación del hombre. Pero vamos a mirar... El próximo miércoles. Perfecto, el próximo miércoles, así es. Entonces yo quiero que miremos rápido 2 diapositivas más para que las tengamos en cuenta antes de irnos hoy. Entonces, aquí tenemos algo interesante del relato de la creación. Primero que todo, lo que ya hablamos acerca del tiempo. Empezó a existir cuando Dios hizo que las cosas fuesen sujetas a cambio. Que la luz de los astros que llega a la Tierra se demora años en llegar. Por lo tanto, ya estaban creadas ahí, pero había unas tinieblas que cubrían la Tierra, y el Señor las quitó, esas tinieblas, y las ordenó el día cuarto para poder que la luz penetrara completamente la Tierra y la hierba pudiese continuar creciendo, etc. Pero vemos también que en el día 2 el Señor pone un espacio aquí en blanco entre las aguas que están abajo en la tierra y las aguas que quedan arriba. Esa teoría de que hay un círculo de agua en la estratosfera tiene muchísimo sentido y hace que haya muchísimo más hidrógeno y muchísimo más oxígeno en la tierra, y que los rayos del sol no penetren tan de frente y hagan un daño sobre la piel de las personas,
y por lo tanto había un invernadero espectacular para que la gente pudiera vivir sin morir, o sea, eternamente. Y que en el diluvio, cuando el Señor dice que se abran las cataratas de las bóvedas celestes, de lo que está arriba del cielo, y baja el agua, entonces claramente se entiende que esa agua fue la que cayó en el diluvio y el Señor la puso junto con los montones de agua que había después, que había ya antes del diluvio y que ahora quedó después del diluvio, y ya no hay esa capa de agua en la atmósfera actualmente. Sí, nosotros encontramos en la estratosfera, en la mesósfera, es donde están las nubes con agua, pero eso es diferente a lo que dice Génesis capítulo 1. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios hizo como un óleo en blanco y lo fue llenando una capa y luego lo fue llenando la siguiente capa y luego la siguiente capa y luego la siguiente capa hasta que llenó completamente la creación. Entonces este es el cuadro. El día 1 el Señor hace el espacio-tiempo, y lo llenó con los cuerpos celestes. El día 2 hace el aire y el agua y lo llenó el día 5 con las aves y los peces. El día 3 hace la tierra y lo llenó con los animales y con los humanos. Y ahí encontramos nosotros eso tan bonito que Dios hace al estar haciendo la creación, de que abre un espacio y en el mismo orden en que lo abre, en ese mismo orden lo llena. Porque Dios es un Dios de orden y lo hace de una manera espectacular. Entonces la iglesia tiene una declaración oficial, sobre la creación. Y esa declaración dice lo siguiente, de acuerdo a los textos bíblicos, dice: Dios reveló en las escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. El Señor creó el universo y en una creación reciente de 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. De ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo, conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante 6 días literales, que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. Dios hizo el primer hombre y a la primera mujer a su imagen como corona de la creación, y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera, proclamando la gloria de Dios. Esta es la declaración oficial que la Iglesia ha extraído de todos los textos bíblicos, estudiando en su contexto cada texto bíblico de toda la Biblia, y se llegó a la conclusión de que esta declaración estaba completamente fundamentada en el texto bíblico, y ese es nuestro fundamento para creer en la creación y cómo es la creación. Muchas gracias por la atención que han prestado en este día, en esta noche. Gracias por haberse quedado hasta el final para haber repasado este tema de la creación. Dios les bendiga. Amén, pastor. ¿Hay espacio para preguntas? Claro que sí. Porque no sé si alguien quiere abrir el micrófono o si las quiere escribir. Yo hacía un aporte ahí en el chat, pastor. Sí, aquí estoy observando una pregunta tuya. Sí. Dice, por eso es que la huella de carbono, si es posible que dé los millones de años de los que hablan los científicos antropólogos, que sí, efectivamente Dios hizo ya las cosas con edad. Por ejemplo, cuando hizo los árboles ya los creó adultos, y no solamente adultos, sino con frutos y con el fruto adentro listo para ser sembrado nuevamente. Si hubiese creado el pasto recién creado, recién sembrado, pues cuando a los animales que hizo el 6º día los hubiera mandado a comer el pasto, pues hubieran arrancado con toda semilla y no hubieran podido crecer. Entonces ya el Señor lo hizo ya maduro. Cuando hizo a Adán y Eva, no lo hizo de un día de nacido, como los bebés de hoy. Ya cuando nació Adán estaba viejo, tenía barba y tenía pecho grande lleno de pelos, ya estaba fuerte. Ya tenía barba en pecho, como dicen. Es decir, ya lo creó ya el cerebro ya podía, tenía cognición. Es decir, ya podía procesar pensamientos lógicos, ya podía hablar. O sea, Dios lo creó ya
ya lo creó con capacidad de análisis de información, lo creó adulto, maduro. Entonces, asimismo, la Tierra está compuesta por los minerales y las piedras que ya existían desde antes del día primero de la creación. Ya dice que la Tierra está desordenada y vacía. ¿Por cuántos millones de años? No lo sabemos, pero fueron muchísimos. Y ya existían ahí. Cuando Dios decidió ordenarla, entonces es cuando Él, fíjate que el relato de la creación no dice que Él hizo algo nuevo, simplemente le puso orden, lo ordenó. Entonces, la huella de radiación dice que tiene 46 millones de años, pues sí, es posible. Ya cuando Dios lo creó, ya lo creó adulto, lo creó viejo, lo creó maduro. Así es. Igual pasa con a ver, los científicos hoy en día, por ejemplo, están descubriendo nuevas galaxias. ¿Por qué no las vieron en el año 1972? Porque la luz no había llegado aún acá a la Tierra. No es que no había telescopios. Ya los telescopios de 1972 eran tan potentes como incluso los que tenemos hoy en día, hubieran podido verlos, pero no los habían visto porque el rayo de luz no había alcanzado a llegar aún. Y entre más tiempo pase, más vamos a ver estrellas nuevas y galaxias nuevas que antes no habíamos visto, porque la luz se demora en llegar a la Tierra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Interesante porque eso nos ayuda a pensar que la teoría de la evolución confunde a muchas personas por esa ideología de que llevamos millones y millones de años de evolución y bíblicamente los creacionistas creemos que la Tierra tiene un poco más de 6.000 años. O de pronto un poco menos, porque en el año 700, un papa quería que en vida, sin morirse, él poder pasar de un milenio a otro, pasar del milenio, pasar al año 1000. Entonces, se pusieron de acuerdo con un grupo de personas y adelantaron el calendario 200 años para poder llegar al año 999 y pasar al año 1000 y celebrarlo en vida. Pero eso, bueno, tú lo puedes mirar en algunos libros de historia, está escrito cuando hubo el cambio en el calendario, pero me refiero, en el calendario juliano. Sí, me refiero al tema de las teorías evolucionistas que hablan de millones y millones de años de evolución. Correcto, no, pero la Biblia dice que esta tierra tiene aproximadamente 6.000 años. Y el Señor Jesucristo dio a entender en las profecías más o menos que después de 6.000 años de pecado, vendría el fin del pecado. Entonces sí, aproximadamente 6.000 años o de pronto un poquito menos de 6.000. Sí es cierto que en el calendario nos quitaron 200 años para poder acumular el año 1000 en la vida del Papa que estaba en este momento mandando civilmente también sobre toda la tierra. Pastor, pero también, aunque ellos cambiaron eso, no pueden cambiar la semana, ¿no? Que la semana nunca se ha cambiado. La semana nunca se ha cambiado, así que pueden contar diferentes, pero los días y las semanas se mantienen. Y otra cosa que usted dice... Sin ninguna interrupción. Que usted dice que cuando hizo a Adán y a Eva, pues los hizo maduros porque lo hizo del polvo de la tierra y la tierra ya tenía esos minerales, ya tenía esos elementos del que está compuesto nuestro cuerpo. Muy interesante todo esto, muy lindo. No, cuando Adán abrió los ojos por primera vez, pero eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días, porque es fascinante esa historia. Cuando Adán abre los ojos por primera vez, lo primero que ve es el rostro de Dios. Ajá. El rostro sonriente de Dios, y enseguida él dice: ¿quién eres tú? Dice: pues yo soy tu Dios, y si tú me reconoces como Dios, yo te reconozco como hijo y vas a vivir eternamente en felicidad. Ahora, si no me quieres reconocer como Dios, pues te voy a poner donde estabas antes de nacer. ¿En dónde? En la inexistencia, que es lo que conocemos como la muerte. Y bueno, eso lo vamos a estudiar ya en la naturaleza del hombre dentro de 8 días. Pero sí, efectivamente, ya Adán nació viejo, los árboles nacieron adultos, los animales son hechos de los mismos materiales que el ser humano, del polvo de la tierra y de los minerales de la tierra, y ya ellos estaban ahí por muchos años, por lo tanto ya eran adultos, como dice doña Raquel. Así es de que efectivamente así es. Ahora, el calendario juliano pasó al calendario gregoriano,
en algún momento y el calendario que manejamos hoy, pero la secuencia de la semana nunca ha variado. Pero, y aquí hay algo muy bonito, y gracias por recordarme, hermana Raquel, nosotros sabemos que pasa un mes porque la luna le da una vuelta a la Tierra. Sabemos que pasa un año porque la luna le da la vuelta al sol junto con la Tierra, le da la vuelta al sol. Sabemos que pasa un día cuando la Tierra gira sobre su propio eje en el movimiento de rotación, no de traslación, sino de rotación. Pero nunca podemos por ningún astro celeste medir una semana, porque no hay ningún astro celeste que nos ayude a medir una semana. Por lo tanto, la semana que tenemos hoy es la semana que Dios instituyó en el momento de la ordenación de la tierra en la creación y cuando instituyó un espacio en el tiempo llamado el día de descanso, el día de reposo, el día sábado, que es un espacio que el Señor abrió para que nosotros podamos deleitarnos en ese día para recordar que Él es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Entonces, por eso la semana arbitrariamente se la inventó Dios y no tuvo que consultarle a ningún humano, y esa misma semana que creó en la creación hasta el día de hoy está vigente y no es guiada por ni el sol, ni la luna, ni la estrella, ni nada. Es el Dios el que la incluyó. Pastor, otra cosa importante es que la vuelta de traslación de la Tierra tiene 6 horas de sobra cada año. Cada año le sobra un cuarto de día. Y debido a eso, cada 400 años hay 100 días que se han desperdiciado y se han descolocado de su... Bueno, para evitar que eso ocurriera, Julio, el emperador Julio, decidió crear un mes que se llamaba el mes de julio, por el nombre de él. Y luego el hijo de él dijo, si mi papá creó un mes que se llamaba julio, pues yo voy a crear otro que se llame agosto. Y entonces ahora el mes octubre, que es el mes octavo, ahora es el mes 10º, porque se le antojó a julio y a agosto meter en el año, en el día que ellos nacieron, metieron su propio mes. Y entonces acomodaron ahora el mes de julio y agosto en medio del año, y ahora octubre, noviembre que viene de noveno, diciembre de 10º, ahora no son ni octavo, ni noveno, ni 10º, sino ahora son el mes 10º, octubre que viene de octavo, ahora es el mes 10º, noviembre que es noveno, ahora es el mes 11, y diciembre que viene de 10º, ahora es el mes 12, para acomodar esos meses. Pero un científico del mismo hablando de los meses que se tenían que insertar para que el verano cayera siempre en la misma época del año y no que el verano se fuera corriendo hasta que de repente resultaban en invierno con verano y así. Entonces ellos decidieron colocar unos días de 30 días y otros días de 31 días. Y en el mes de febrero, para cortar el invierno, que no hiciera tanto frío en el hemisferio norte, decidieron cortarle los días y dejarlo solo de 28 días. Pero como la Tierra se demora 365 días y un cuarto de día para poder, ¿cómo se dice? Catch up, para poder alcanzar la misma posición de la distancia del Sol, de la Tierra con el Sol, en el cambio de helio y perihelio, es decir, el Sol, bueno, eso es otra historia, para poder que la Tierra se mantuviera el cumpleaños mío en la misma época del año de frío o de calor o de verano o de primavera o de otoño, entonces tuvieron que añadirle un día más que lo conocemos hoy en día como el año bisiesto, cuando febrero tiene 29 días. Entonces me parece muy acertada su participación, hermano Lucas, porque nos ha hecho recordar que si nosotros marcáramos una semana de 10 días, por ejemplo, como lo intentó Francia, y que fracasaron en su momento, vamos a perder la lógica del recorrido de la Tierra y vamos a terminar el invierno en verano, etc. Entonces sí, me parece muy buena ese aporte, hermano Lucas. Sí, está bien. ¿Alguna otra preguntita? No. Estamos atentos. Bueno, quiero contarles que la hermana Raquelita ella está a cargo de la atención en el Centro White en la conferencia general. Excelente.
La hermana Raquelita, la esposa del pastor Alfredo García Marenco. Ah, ok, perfecto. Así es de que si ella es una excelente orientadora cuando uno necesita temas así de libros, de ideas, de algunas notas, de cosas específicas de espíritu de profecía. Perfecto, excelente. Muy bueno Dice que saber. el pastor, usted ha venido aquí a la conferencia general, ¿verdad? Sí, señora, cómo no. Sí. Estuvimos haciendo allá revisando, incluso estuvimos mirando los libros, unos manuscritos originales de la hermana White en el centro White. Y estuvimos ahí con el pastor, se me olvidó el nombre ahora, que se acaba de jubilar. Jim Nix. Un pastor de aquí de Puerto Rico y la República Oh, de Dominicana. Puerto Rico. Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Ángel Manuel Rodríguez, sí. ¿En qué año fue eso? Y eso fue en el año 2000. A ver, eso fue en el año 2000. El año 2000, entre el 2001 y el 2003. Ajá. Por ahí Él estaba todavía trabajando en Biblical todavía Research. trabajaba ahí, sí, señor. En el Instituto de Investigación. Investigación bíblica. Pero qué interesante que tienen en español ya traducidos esa enciclopedia del Instituto. Sí, ya está en español la enciclopedia del Instituto Bíblico. Ya está todo en español. Es más, aquí. ¿Quién tradujo? ¿Qué casa publicadora lo tradujo? Esto es de Apia y ACES al mismo tiempo lo hicieron. No, esto no es ACES, perdón. Esto es GEMA de México y Apia. México. Pero lo hizo Apia, la Inter-American Division. Pero el traductor principal de estos textos fue el pastor Collins. Hace Él fue tiempo. el principal traductor de eso fue Collins. Sí, cuando estaba, es de México, él trabajó en México, sí, por muchos años. Pero y el pastor David Bullón, él fue el director de la traducción general. Entonces él buscó sus traductores y el equipo. Eso fue hace años. ¿Qué copyright tiene? ¿Qué año? Este que tengo en la mano es de julio del 2006. 2006. 2006, julio del 2006. Wow. Qué bien. ¿Cuántos tomos salieron en español? 9 tomos de la... 9 tomos. Magnífico. Sí. Bueno, aquí aprendemos de todo. Nos nutrimos de todo. Se los voy a mostrar para que tengan una idea de cómo se ven. Mira. Wow. Aquí están los tomos, ya se los voy a mostrar en la cámara un minuto. Ya se nos están yendo las personas, Eri. Feliz noche, gracias por estar. Dios les bendiga. Aquí nos quedamos pendientes de lo que el pastor nos está mostrando. Ajá. Ajá. Sí, mira, aquí están. Wow, qué lindo.